Hoy vamos a estar compartiendo una palabra, un mensaje más bien doctrinal, ¿ya? Así que le animo que tome apuntes porque de seguro van a haber cosas que usted va a querer después revisar, después profundizar un poco más, como los hermanos de Berea, que fueron llamados más nobles que los de Tesalónica cuando el apóstol Pablo llegó a predicar allí a esa ciudad. ¿Y por qué fueron llamados más nobles? Porque le pidieron tiempo a Pablo para analizar, para certificar ellos mismos con las escrituras si lo que Pablo le estaba diciendo era así, correcto, ¿ya? La verdad es que usted también tiene esa responsabilidad, todos la tenemos, ¿ya? De poder certificar con las escrituras de manera personal lo que se nos está enseñando, ¿ya? ¿Está de acuerdo con eso? Qué bueno, entonces saque su cuaderno, saque su lápiz. Alguien dijo algo muy interesante, dijo, tiene mayor valor un lápiz pequeño que una memoria grande, ¿ya? Porque a veces, no, si yo me acuerdo, decimos, ¿ya? Y la verdad es que no nos acordamos después. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de un mensaje más bien doctrinal. Estamos estudiando la primera carta de Juan ya hace varios meses y la verdad que para mí personalmente, y espero que para usted también, ha sido una bendición conocer estas palabras, ¿ya? Bueno, aquí lo que Juan nos está planteando primeramente nos habla de un tema que puede resultar intrigante, que puede resultar llamativo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es ese tema? Acerca del anticristo. Y en esto ha habido una cantidad de especulaciones, ¿no es cierto?, exacerbadas por las películas de Hollywood, ¿no es cierto?, que hacen incrementar la imaginación de la gente. Y también lo que dice la Biblia acerca de este personaje que es el anticristo, ha dado pie a diversas interpretaciones, lo cual también acarrea muchas dificultades para poder identificar. ¿Será una persona? ¿Será un sistema? ¿Será un espíritu? ¿Qué es el anticristo? Hoy no tenemos mucho tiempo para ver esto, yo quiero enfocarme luego a un poquito más adelante, ya, pero en algún momento vamos a tratar bastante más acerca de este tema, ¿ya? ¿Qué nos dice el apóstol Juan acá? ¿No es cierto? Hemos leído lo que dice él. Él piensa que ya estamos en los últimos tiempos y donde ya está pronta la manifestación del anticristo, ¿ya? Ahora, esta es la percepción escatológica de Juan, el apóstol. La escatología tiene que ver con el estudio, la comprensión de los eventos finales que van a consumar la historia humana. Eso es escatología, estudio de los eventos finales de la historia humana, ¿ya? Ahora, para ello, para los primeros creyentes de la iglesia, era inminente para ellos la venida de Cristo, el retorno de Cristo a esta tierra. Quiero recordarles lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. Mire lo que dice Pablo. Dice, luego nosotros los que vivimos, ¿ya? O sea, es como que Pablo estuviera aquí conversándonos acerca de estas cosas y nos dice, ¿saben qué, muchachos? ¿Saben qué, hermanos? Nosotros los que vivimos, ¿ya? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son los ellos ahí? Todos los otros creyentes que habían muerto desde la resurrección de Jesús hasta ese momento. Entonces Pablo está trayendo una palabra de esperanza a los creyentes en Tesalónica para decirles a ellos que no estén tristes en un grado de tristeza abrumadora acerca de la gente que había muerto, porque había una esperanza. Entonces le dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, le dice, ya seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta?
Pablo tenía en su mente una expectativa de que Cristo en cualquier momento iba a venir y que él no iba a alcanzar a morir, sino que Cristo venía ya por su iglesia. Ese era el pensamiento de ellos, ¿ya? Entonces Juan también cree estar viviendo el último tiempo. Y Juan agrega un elemento más y él dice que era inminente no solo la segunda venida de Jesús, sino la aparición del anticristo. ¿Y quién era el anticristo? ¿Cómo lo define la Escritura? Como un gobernante de carácter mundial, que logrará unificar los gobiernos de este mundo, buscando la paz, ¿no es cierto? Y por medio de un implacable control político, económico y religioso. Eso es lo que en general caracteriza lo que es el gobierno del anticristo, que es, la Biblia lo identifica como una persona, no un sistema, aunque habla del espíritu del anticristo, pero es una persona, un gobernante. Mire lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya, esa es otra forma para referirse, ¿no es cierto?, a este personaje. Entonces, lo que es el gobierno del anticristo, que Juan consideraba que ya era inminente, y estamos hablando 2000 años atrás, cuánto más nosotros hoy en día deberíamos estar atentos a estas palabras, ¿no es cierto? Entonces, este anticristo buscará subyugar a las personas, ¿no es cierto?, persiguiendo a la vez a quienes no reconozcan su gobierno. Eso es lo que va a suceder. Ahora, la meta final del anticristo, que es la meta siempre de Satanás, usted no sé si ha leído el Antiguo Testamento, pero ¿por qué Satanás fue echado del cielo? Satanás era un ángel creado por Dios, que servía a Dios, pero se rebeló. ¿Por qué? Porque como dice ahí la palabra en Ezequiel, que él en su corazón dijo, yo voy a ser igual que Dios. ¿Ya? Y subiré allí sobre las estrellas y allí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Qué dijo Dios? No hay sino solo un Dios. Así que, chao. ¿Ya? Y lo echó del cielo. Lo lanzó. Entonces, siempre ha buscado el enemigo el lugar de reconocimiento y adoración que tiene Dios. Lo hizo con Jesús. Cuando Jesús vino y fue tentado en el desierto allí, ¿cuál fue lo que le dijo la última tentación? Si postrado me adorares. Entonces, eso es lo que busca. ¿Y qué es lo que iba a buscar el anticristo? Vamos a Tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 2, ¿ya? Versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor, ya está hablando nuevamente de la segunda venida, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Pablo tiene la necesidad de escribirle a los tesalonicenses porque habían grupos allí que estaban falseando la doctrina bíblica y estaban enviándole cartas a la iglesia para enseñarle acerca de que Cristo ya había venido y que ellos se habían perdido. Pablo tiene que animarlo, ya ese es el contexto de la carta de Tesalonicenses. Entonces dice ahí, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Cristo. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, esa es la meta final mayor del anticristo, y lo va a lograr en el final de los tiempos, cuando logre unificar los gobiernos de este mundo, cuando logre a través del poder que se le otorga subyugar a las naciones y a la gente, y a la vez perseguir a todo aquel que no acepte el gobierno del anticristo sobre su vida, ¿ya? Y eso va a ser un tiempo de persecución también para la iglesia cristiana principalmente, porque no podemos aceptar ese gobierno. Bueno, ahí tiene un tema para que usted lo escudriñe, para que usted busque allí en la palabra acerca de esto. Pero Juan también tenía otra preocupación. Ya él veía como inminente la venida del anticristo, pero él tenía una preocupación delante de sus propias narices, algo que estaba ocurriendo allí en la iglesia en Éfeso, donde escribe esta carta, ¿ya? ¿Y cuál es esa preocupación? Los anticristos, o el espíritu del anticristo. Vamos al texto de nuevo que leíamos en 1 de Juan. Dice: hijitos míos, este es el último tiempo, y vosotros oíste que el anticristo viene. Así es, ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, este anticristo, este gobernante mundial, ¿no es cierto?, no era el problema en el momento, sino aquellas personas que, ejerciendo influencia sobre la iglesia, estaban enseñando de manera errada, falsas doctrinas, y arrastrando tras sí a muchos creyentes, ¿ya? Primera de Juan 4:3 dice lo siguiente, esta misma carta 2 capítulos más adelante: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, ya era un problema presente, al cual no se podía ignorar, sino que había que desenmascarar para dejar en evidencia el error doctrinal que se estaba presentando. Juan alerta, el apóstol está alertando a la iglesia para que esté atenta a las enseñanzas distorsionadas de personas que entre sus filas estaban introduciendo estas enseñanzas. Ya gente que estaba allí en la iglesia. Anticristo significa estar en contra de Cristo o en el lugar de Cristo, usurpando el lugar de Cristo. Uno que asume el papel de Cristo, pero que es contrario a Él. ¿Ya? Uno que asume el papel de Cristo, pero que es contrario al Señor. Versículo 19, que hemos leído, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo Juan acá? Está denunciando a personas que durante mucho tiempo fueron parte de la iglesia. Estaban allí, se reunían con los creyentes, conversaban con algunos, incluso otros hasta enseñaban desde los púlpitos. Eran personas que fueron parte de la iglesia. Por lo tanto, el peligro en el cual se encuentra la iglesia no es algo externo, sino que es más serio, más grave todavía, es algo interno. Nace desde las mismas filas de la iglesia, donde es más difícil detectar el error. Por eso yo les decía antes, seamos como los bereanos. ¿Qué es lo que hacían los bereanos? Escudriñaban por sí mismos las escrituras para confirmar si era correcto lo que Pablo les estaba enseñando, ¿ya? Entonces Juan
comunica a la iglesia cuán peligroso es el error doctrinal. Y es algo que en este tiempo, como vamos a ver más adelante, tampoco podemos nosotros ignorar, tampoco podemos pasar por alto. Juan 2:22, esta misma carta aquí, capítulo 2, versos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Viendo un poco la historia de la iglesia cristiana, la mayor controversia que se da en los primeros años de la iglesia cristiana gira en torno a la persona de Jesús. Esa es la mayor controversia allí. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Eso era la discusión que ellos tenían. Y negar la deidad de Cristo, la divinidad de Jesús, no fue una arremetida externa, porque para los paganos, para la gente de fuera de la iglesia, era un Dios más que se predicaba en la multiplicidad de dioses a los cuales ellos adoraban. Pero cuando la iglesia comienza a predicar de Jesús, lo presenta como el único Dios verdadero, diciendo que todos los demás son falsos dioses que engañan a la gente, que incluso, como dice Pablo a los Corintios, cuando una persona se postra ante un ídolo para rendirle su adoración, pleitesía, reconocimiento, esa persona, dice Pablo, no está adorando a Dios. ¿A quién está adorando? A los demonios, dice la palabra. Entonces, ahí la palabra del Evangelio que predicaron los discípulos, los apóstoles, fue desenmascarando toda esta red, toda esta maraña que Satanás había tejido para envolver la mente de la gente y conducirlo en las tinieblas. La palabra trajo la luz verdadera. Y como dijo Juan en su primera carta, o el Evangelio, que la luz vino a este mundo, hablando de Jesús, ¿ya? Y cuando la luz vino a este mundo, las tinieblas no pudieron prevalecer. Entonces, cada vez que usted predique el Evangelio, cada vez que usted habla de Cristo a otra persona, está llevando luz del cielo al corazón de esa persona, para que las tinieblas vayan debilitándose y esa persona pueda conocer la verdad. Entonces, negar la deidad de Cristo fue una arremetida, no externa, sino viene desde el seno mismo de la iglesia, de hombres que eran parte de la iglesia, incluso parte del liderazgo de iglesias locales en aquel tiempo, que fueron ellos enseñando y combatiendo lo que es la deidad de Jesús. Por ejemplo, voy a nombrar a 3 grupos el día de hoy. Los arrianos, ¿ya? Los arrianos. ¿Quiénes eran los arrianos? Los arrianos eran seguidores de Arrio, ¿ya? Un pastor de ese tiempo, ¿ya? Y Arrio niega la deidad de Cristo, diciendo que Jesús era un ser superior en la creación, pero que era creado por Dios, ¿ya? Luego, ellos tuvieron una fuerte influencia en los primeros 4 siglos de la iglesia cristiana. Sí, habían muchas iglesias arrianas, especialmente hacia el oriente, allí de donde comienza el movimiento cristiano. Muchas iglesias. Fue una falsa doctrina que infectó a muchos y muchos creyentes en ese tiempo. Los gnósticos, ¿ya? Esto para que usted lo anote por ahí y después lo investigue, ¿ya? Los gnósticos, se escribe con G,
gnósticos, ¿ya? Estaban influenciados por la filosofía griega de Platón, ¿ya? O sea, ¿cómo puede ver esta gente? Viene saliendo de toda esa cultura griega, pero ellos creen, consideran que hay mucho rescatable en la filosofía griega y que puede ser compatibilizado ahora con la fe cristiana. Y empiezan a hacer todo lo que se llama un sincretismo religioso. ¿Qué es lo que es un sincretismo religioso? Es la unión de diferentes ideas, ¿no es cierto?, para unirlas, para amalgamarlas en una sola. Eso hicieron los gnósticos. Trajeron las ideas de Platón. ¿Y cuáles eran principalmente? Que todo lo que era la materia es malo. La materia está corrompida, ¿ya? Porque la materia fue creada por dioses inferiores, los demiurgos que le llamaban ellos. Entonces, toda esa materia corrompida, ¿no es cierto?, les lleva a ellos a pensar y a elucubrar ideas acerca de Jesús. Entonces, Jesús no podía, si es Dios, tener forma humana, tener un cuerpo humano, un cuerpo material, porque si es Dios, en materia pura, no puede estar corrompido. Entonces dijeron ellos, Jesús es una persona y Cristo es otra persona. Jesús era el hombre terrenal y el Cristo era el ser espiritual. Entonces el Cristo vino y cuando fue bautizado Jesús, tomó posesión allí del cuerpo de Jesús. Y de ahí tenemos el concepto Jesucristo. Ya esta unión de dos personas, independientes una de otra. Pero luego en la cruz, antes de morir, el Cristo abandona a Jesús. Y fue Jesús el que murió allí, porque Dios no puede morir. ¿Se da cuenta cómo esas elucubraciones lógicas llevaban a ser una influencia nefasta para la iglesia en el primer siglo? Bueno, cuando usted lee historia de la iglesia, usted se va a entusiasmar allí leyendo eso, porque va a ir comprendiendo muchas cosas que están allí y que son parte ahora de lo que nosotros creemos, y cómo los primeros creyentes tuvieron que luchar arduamente para poder combatir estas herejías allí. Uno de los principales gnósticos de la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, fue Marción, ¿ya? Marción, así tal como se pronuncia, ¿ya? Este hombre, que nace el 85 aproximadamente y muere el año 160, era de tendencia gnóstica, ¿ya? Y él decía que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser el Dios verdadero, porque era un Dios cruel, sanguinario, selectivo. Era una creación de un Dios menor, un Dios amargado y un Dios que vino aquí a esta tierra para sembrar dolor y tristeza. Pero cuando vino Jesús, Él vino a revelar al Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hizo Marción para apoyar sus teorías? Él negó todo lo que era el Antiguo Testamento y elaboró él, por primera vez en la historia de la iglesia, una lista de libros divinamente aprobados, ¿ya? Hoy tenemos esta lista de libros divinamente aprobados, ¿no es cierto?, que componen la Biblia. Pero ¿cuál era la lista de Marción? Él lo hizo por iniciativa propia, junto con sus seguidores. Eran solamente las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas, pero muy modificado. Y esa era la lista de libros divinamente inspirados. ¿Qué es lo que sirvió eso? Para que la iglesia en ese tiempo, años 140 aproximadamente, se pusiera en alerta y la iglesia pudiera entonces preocuparse de decir, estos son los libros que reconocemos como inspirados por Dios. Y ese proceso tardó casi 400 años hasta que tenemos la lista definitiva
de los 66 libros de la Biblia, ya que reconocemos como inspirados por Dios. Entonces, este hombre, Marción, causó mucho daño también a la iglesia por ahí por el año 140, 130 después de Cristo. Pero por último tenemos a los sabelianos, que son los seguidores de Sabelio, que era un obispo, ¿ya? Un hombre con mucha influencia dentro también de la iglesia, ¿ya? Del siglo III. ¿Qué es lo que enseñaba Sabelio? Sabelio enseñaba que Dios es uno, ¿ya? Creemos nosotros que Dios es uno, pero él lo enseñaba de esta manera. Decía que hay diferentes modos de Dios o manifestaciones de Dios. Entonces Sabelio decía, en algún momento o en el Antiguo Testamento vemos a Dios como el Padre, pero después también podemos ver a Dios como el Espíritu Santo. Bueno, ahora vemos a Dios como el Hijo. Entonces era una sola persona, pero que se manifestaba en esos tres modos diferentes, ¿ya? Entonces podríamos nosotros decir, sí, Dios es uno, pero Dios es uno manifestado en tres personas, pero en una sola esencia, ¿ya? Entonces, como podemos ver en esas tres líneas de pensamiento herético, la iglesia al principio sufrió mucho con toda esta gente que traía el error. Pero eso no terminó. Por ahí por el año 1500, cuando se realiza o el Espíritu Santo mueve a estos reformadores a volver a la Escritura, volver a la palabra, porque después de esos años del 400, 500, la iglesia entra en un oscurantismo, pero horrible, donde la Biblia se encerró en los monasterios y la gente común y corriente en la iglesia creía supersticiones. Entonces llegó la Reforma en el 1517, a principios de siglo. Y allí los reformadores dijeron, y creían muchos de ellos, el anticristo, el espíritu del anticristo se ha tomado la iglesia católica romana, la iglesia principal allí. Entonces estaban convencidos ellos de que Roma estaba impregnada por el espíritu del anticristo y que el Papa era la encarnación del anticristo por la usurpación divina que había hecho. ¿Por qué? El Papa decía lo siguiente, hasta el día de hoy se llama Santo Padre, ¿no es cierto? Y que dice la Biblia, no llaméis a nadie vuestro Padre aquí en la tierra. O sea, que nadie venga a ser reconocido como tal, usurpando el lugar que le corresponde al Dios Padre. Y también cuando a Jesús le llaman bueno, él dice, ¿y por qué me llamas bueno? Dice, ¿no es cierto? Bueno, también el Papa se presenta como el vicario de Cristo. ¿Qué es lo que es el vicario? Es el representante de Dios en la tierra. Eso es. Ahora, ¿es así como lo dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesús? Voy a enviar la promesa del Padre, el Espíritu de verdad. Él, el Espíritu Santo de Dios, es el único y verdadero representante de Dios en esta tierra. No es un hombre, no es una persona humana, ¿ya? También lo consideraban el anticristo por ejercer un poder terrenal absoluto. En la Edad Media, la verdad es que tenían poder absoluto, quitaban y ponían ellos reyes, se arrogaban la autoridad sobre la vida de los demás, podían mandar a asesinar, ejecutar personas a voluntad propia, arrogarse la autoridad de perdonar pecados y de juzgar condenando a las personas. O sea, el Papa emitía una bula papal, y eso era autoridad divina, y una persona podía ser perdonada de todos sus pecados si tenía el certificado allí papal, es lo que creía.
O una persona como Lutero, que fue sentenciado por el Papa a morir, y cualquiera, decía la bula papal que sentenciaron a Lutero, cualquiera que dé muerte a este hereje está ganándose los favores del cielo. ¿Ya? Entonces, esa era la autoridad que se arrogaban. Por eso los reformadores, que volvieron a la palabra, volvieron a la escritura, ellos dijeron, no, eso está mal. Eso es el espíritu del anticristo. Eso es alguien que se pone en el lugar de Cristo y se opone también a Cristo. Eso es el espíritu del anticristo. Bueno, pasamos de los siglos primeros al 1500 y llegamos ahora. ¿Cómo identificamos hoy a los anticristos? ¿Ya? Porque el espíritu del anticristo, dijo el apóstol Juan, está presente. Y sigue obrando y sigue actuando en nuestro medio. ¿Cómo lo identificamos el día de hoy? Bueno, como dice 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hoy en día encontramos muchas sectas que en un momento nacieron desde el seno de la iglesia cristiana. Gente que estuvo pastoreando en iglesia, gente que estuvo como miembros de iglesia y que en algún momento ellos declararon haber recibido revelaciones especiales de parte de Dios, como instrumentos ellos escogidos por sobre los demás, independiente del entendimiento y el equilibrio que produce la interpretación del cuerpo. Ellos dijeron, Dios me lo reveló a mí. ¿Ya? Ejemplo de ello, los mormones. ¿Usted sabe cómo llegaron a existencia los mormones? Bueno, José Smith, un pastor de iglesias protestantes en Estados Unidos, él dijo que Dios le había revelado que a través de un ángel, ¿no es cierto?, que allí en las afueras de Nueva York, en el monte Cumorach, a los pies de un árbol grande, había enterrado allí unas tablillas de oro que contenían escrituras que eran de Egipto antiguo. Así literalmente es el idioma, Egipto antiguo. Entonces el ángel lo llevó al lugar y le dijo dónde tenía que excavar. Al ver las tablillas no entendía nada, pero el ángel le dijo también que junto a las tablillas habían unos lentes especiales. Cuando se ponen los lentes especiales, José Smith entendió todo lo que estaba allí y lo escribió en lo que hoy se conoce como el Libro de Mormón. Bueno, de los lentes y de las tablillas nunca más se supo, pero sí mucha gente que creyó a sus enseñanzas. De ahí nace la iglesia mormona. El espíritu, el que niega a Cristo, ese es el anticristo. ¿Qué dicen los mormones acerca de Jesús? Los mormones dicen que Jesús es hijo de Elohim y que Elohim fue primeramente un ser humano, un hombre como nosotros, pero que fue elevado y perfeccionado a la categoría de Dios. Elohim tuvo 12 hijos y entre esos 12 hijos estaba Satanás y también estaba Jesús. ¿Ya? Eso es lo que dicen los mormones. Entonces para los mormones, no se lo van a decir a usted a buena y de primera, pero Jesucristo es hermano de Satanás. Satanás era el hermano malo, que vino a hacer barbaridades a la tierra. Jesucristo, el hermano, el hijo bueno, que vino a redimir a los que Satanás había corrompido. ¿Se da cuenta? Son sectas. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen los testigos de Jehová? Dicen ellos que Jesucristo no es Dios y que nosotros que adoramos al Dios Trino adoramos a un Dios de 3 cabezas. Tenemos muchos dioses, somos paganos, ¿ya? Pero ellos no, pues ellos reconocen a Jesús como el Salvador, pero como un ángel creado por Dios.
de una categoría superior, muy similar a lo de Arrio. De ahí viene, si estas cosas no son nuevas, mi hermano querido. Entonces Arrio enseñó eso hace 2000 años y los testigos de Jehová tomaron de allí para ellos elaborar su doctrina. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos dicen que Jesús fue, antes de venir a esta tierra, el arcángel Miguel, ¿ya? Y que vino acá para dar su vida por la humanidad. Por lo tanto, es el Salvador, lo reconocen así, ¿ya? Pero, ¿qué categoría le dan a Jesús? Un ser creado. Entonces, y ellos también manipulan la Biblia. Oiga, usted cambie la puntuación a frases de la Biblia y cambiará todo el sentido. Por ejemplo, como ellos no creen en que hay un cielo y un infierno, ellos dicen que un día en el juicio final solamente van a ser salvados algunos de los testigos de Jehová y todos los demás van a ser atomizados, pulverizados, ¿no es cierto? Y vamos a desaparecer. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, muriendo allí, y hay un hombre que cree en él, también crucificado al lado. ¿Qué le dice el hombre? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero los testigos de Jehová, para poder acomodar esa frase que contradice lo que ellos enseñan, lo hicieron de esta forma. De cierto te digo hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso, o sea, en un futuro desconocido. Lo que Jesús está diciendo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso concuerda con lo que Pablo dice. Si para mí, dice Pablo, morir es ganancia, porque si yo muero voy a estar con Cristo. ¿Ya? Entonces, esa manipulación del texto bíblico que caracteriza a la secta, o acompañar, ¿no es cierto?, a la Biblia de otros textos como el libro de Mormón, hacen que la gente, ¿no es cierto?, se vaya desviando de lo que es la sana doctrina. Los adventistas también son una secta, que ellos hacen una unión para la salvación entre lo que es la ley de Moisés y lo que es la gracia del Nuevo Testamento. O sea, la persona es salva por la fe en Jesús, pero por el cumplimiento también de la ley. La Iglesia Universal, ¿ya? ¿Usted ha escuchado los Para de Sufrir? Bueno, esa es una secta brasileña, ¿no es cierto?, donde hay una fuerte manipulación de las personas sobre sus necesidades más sentidas, sobre sus dolencias, ¿no es cierto?, enfermedades. Entonces le dicen a la persona que tiene que venir y comprar su milagro. Ya, literalmente, la gente tiene que comprar su milagro, tiene que hacer un pacto y juntar plata, ¿no es cierto?, porque en tal fecha se va a levantar esa ofrenda de milagros para que la persona reciba entonces su milagro. Son similares a lo que es el evangelio de la prosperidad o la palabra de fe. El yo decreto, el yo lo proclamo, yo lo visualizo, ¿ya? Y eso ha impregnado tanto a la iglesia, mi hermano querido, tan fuerte a la iglesia, que vemos muchas iglesias cristianas buscando esa sensación, buscando ese milagro y haciendo pactos, ¿no es cierto?, con sus dineros para recibir ese milagro. Lo triste de eso es que el evangelio de la prosperidad, que se predica tanto hoy en día, como Cash Luna lo predica, Dante Gebel lo predica, este de Miami, ¿cómo se llama? El Maldonado, ¿no es cierto? Gracias, lo predica y así, varios predicadores, ¿ya?, que usted lo va a encontrar. Si tiene dudas, consulte, por favor, para que no esté escuchando cosas que no se alinean con la palabra. Ese evangelio de la prosperidad, usted vea la historia de donde nace. Nace del pensamiento ocultista de fines del siglo XIX, donde gente comienza a enseñar, pero ocultistas empiezan a enseñar acerca de la palabra de fe, acerca de la visualización. Si tú logras verlo, imagínatelo y cree que vendrá, eso viene a ti. ¿Ah? La ley de la atracción, gracias, ¿ya?
Entonces, ¿se da cuenta que el espíritu del anticristo está en medio nuestro? Está aquí, está a través de las redes de internet, ¿ya? Entonces, la característica principal de la secta es la negativa a reconocer al Dios Trino, trayendo confusión acerca de la naturaleza de Dios. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La iglesia cristiana, desde temprano y aún antes de la constitución misma de la iglesia en Pentecostés hacia adelante, sostiene que Jesús es Dios. Que Jesús, habiendo tomado forma humana en la encarnación, no fue allí ese momento de su creación o aparición, no. Él ya existía desde la eternidad, siendo el Dios todopoderoso. Pero por amor a la humanidad, por amor a nosotros, Él toma forma humana. ¿Para qué? Para que como verdadero hombre, Él pudiese pagar nuestra deuda por nuestros pecados, dando su vida en la cruz del Calvario. Él lo hizo así por amor a nosotros. Ahora, también nosotros sostenemos de que Jesús, siendo verdadero hombre, es verdadero Dios. No dejó de ser Dios para ser hombre. No, en Jesús cohabitan las dos naturalezas, divina y humana. Ahora mismo, en el cielo, en la eternidad gloriosa allí, en el trono de Dios, está Jesús sentado a la diestra del Padre, como verdadero Dios y como verdadero hombre. Sí, no dejó la naturaleza humana, la va a compartir por toda la eternidad. Ahora, junto con creer eso, nosotros también sostenemos que Dios es trino, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman el mismo y único Dios verdadero. Son tres personas que cohabitan la divinidad, que tres personas diferentes, pero que tienen una misma esencia, una misma naturaleza. Jesús no es menos Dios que el Padre, y el Espíritu Santo no es más Dios que Jesús. Tanto el Hijo, el Padre y el Espíritu son un mismo y solo Dios. Cuando miramos a Jesús, vemos una persona y dos naturalezas. La persona de Dios, que es Jesús, y vemos la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cuando miramos a la deidad, vemos a tres personas, pero una sola naturaleza. ¿Se da cuenta? ¿Puede ver la diferencia? ¿Ya? Entonces estamos hablando, Dios es eso. Dios, se me está acabando el tiempo. ¿Ya? Entonces, creemos que el Señor Jesucristo es tanto Dios como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo. La iglesia cree en el Dios Trino. No en el modalismo, que decía, no, si es una sola persona, pero que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu Santo. Una persona, no. La Biblia nos avala, no tenemos tanto tiempo para ir viendo muchos versículos, pero que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que comparten una misma esencia y una misma naturaleza. No sé si usted ha escuchado de los unitarios hoy en día, los solo Jesús. Hay aquí en los Andes, hay en Calle Larga, solo Jesús.
No solo Jesús sostienen eso, de que Jesús es el Dios verdadero. Pero Jesús a veces aparece como el Padre y Jesús aparece también como el Espíritu Santo. Pero es una sola persona, Jesús. ¿Ya? Esos son los unitarios. Y tenga cuidado con los unitarios. Oiga, cuando yo recién me convertí al Señor, estaba viviendo en la ciudad de Papudo y estaba como meses nomás de convertido, quizás 2 meses, 3 meses, y quería ir a la iglesia. Y fui a la primera que encontré. Y entonces entro, bueno, todos los mismos cánticos y todo. Y después en conversaciones con la gente, el pastor, los hermanos, me empiezan a hablar de esto, a explicarme la revelación que no logran entender las demás iglesias paganas. Esa iglesia que creen en 3 dioses. Ellos me decían que Jesús era el Dios verdadero. Y cuando Jesús dice, y así me lo explicaron, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Me decían, no dicen los nombres, dice en el nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús, pues me decían. Oye, me enredaron todo, pues. Claro, pues. Así que yo oré por eso, hablé con un pastor en Quillota, de donde yo era, y oré por eso. Y le pedí una palabra al Señor, que Dios me hablara. Y tomo la Biblia, la abro para que Dios me hable, y me sale un texto en Proverbios donde dice, aleja tu pie de la puerta de su casa. Y yo dije, ¿qué más claro de echarle agüita nomás? ¿Ya? Así que me fui de ahí, pues, y empecé a congregarme en una asamblea de Dios que había en otro lado que encontré después. Pero son peligrosos, son peligrosos. Los primeros discípulos reconocieron a Jesús como Dios y le adoraron como tal. Mire, todos estos textos son del libro de Mateo. Mateo escribe el Evangelio a la comunidad judía, a estos que se arrancó el león, ¿ya? A la comunidad judía, a estos que creían en un solo Dios. Y para ellos otro Dios o más dioses era una aberración. ¿Puede tomarlo, por favor, Nelita, o sacarlo? ¿Ya? Disculpen, esto no debe estar pasando. Entonces Mateo escribe a la comunidad judía. Ellos eran extremadamente celosos respecto a que ellos adoraban a el único Dios verdadero. Entonces Mateo narra muchas experiencias. Mateo 14:33, cuando los discípulos ven a Jesús calmar la tormenta, que lo que le dicen, se postran y le dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Luego en Juan 20:28, cuando Tomás había dicho, si yo metiere el dedo en su mano y mi puño en su costado, entonces Jesús aparece en medio, resucitado. Ya, Tomás, haz lo que tú dijiste que iba a hacer. ¿Y qué es lo que hace Tomás? Cae postrado a tierra y dice, Señor mío y Dios mío. Mateo 28:17, los 11, cuando le vieron, le adoraron. Después de la resurrección, le adoraron, dice, a Jesús. Pero dice también, pero algunos dudaban. O sea, ahí estaba el conflicto en ellos. Pero ya algunos estaban reconociendo. El mismo apóstol Pablo, Romanos 9:5, cuando dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Luego en Filipenses 2:6, dice, siendo en forma de Dios, dice allí. Tito 2:13, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Palabras del apóstol Pablo. La gente común durante el ministerio de Jesús, vino el leproso y se postró ante Jesús. Esa palabra postrarse allí es adoración, adoración.
Dice Mateo 9:18, un principal de entre los judíos se postra ante Jesús. Mateo 15:25, la mujer cananea se arrodilla ante Jesús. Lo que quiero destacar es el hecho que el testimonio bíblico apunta directamente, de manera sin lugar a duda, a que Jesús es reconocido como Dios, como el Dios verdadero, como el Dios todopoderoso. Entonces tenemos en la Escritura ese poderoso testimonio, ya, infalible testimonio, el cual después fue reafirmado por los padres de la iglesia en lo que se conocen como los credos apostólicos allí, que fueron elaborados para combatir las tantas herejías que el espíritu del anticristo introdujo en la iglesia para desacreditar quién realmente es nuestro amado Salvador Jesucristo. Todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios. Todo espíritu que reconoce a Jesús también reconoce al Padre como el Dios verdadero. Hermanos amados, que nuestra fe se funde sobre las verdades bíblicas, no sobre experiencias emocionales. Sí, es bueno adorar al Señor y sentir la presencia de Dios, y a mí me encanta eso, adorarle y que el Espíritu Santo ministra mi vida. Pero tu fe tiene que estar fundada sobre las verdades bíblicas, sobre la palabra de Dios. ¿Para qué? Como vamos a ver la próxima semana, dice allí, porque ustedes, dice Juan, tienen la unción. Y la unción de lo alto les va a enseñar todas las cosas. Y es lo que necesitamos, ¿ya? Es lo que necesitamos nosotros en nuestro caminar en la fe cristiana. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted, que pueda servirle para que su fe se arraigue más sobre la roca eterna.